A hablar de la pobreza y arrancamos con el título: si la historia la escriben en lo que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y con respecto a este tema también, siempre la historia la escriben los que ganan y nos dan su visión de la pobreza. Vos, como autor de este cuadernillo de la pobreza en Argentina, el cuadernillo número 13 de la Biblioteca de la UNI, de Razón y Revolución, bueno, ¿cómo les explicamos a los compañeros trabajadores y trabajadoras qué es la pobreza en Argentina? Máximo en un país hecho de pan y trigo, que tengamos gente que no coma, ¿no? Dale. ¿Qué pasa ahí? Pues somos pecadores, somos malos y nos castiga. A ver, ¿qué visión tenés vos? Ante todo, buen día. Ahí, digamos, el tema de la pobreza o pauperización de la población, habría que pensarlo en primer lugar en términos relativos, ¿sí? ¿En relativos a qué? Relativos al sistema social en el cual vivimos, ¿sí? Y el sistema social en el cual vivimos es el capitalismo. Por lo tanto, pensar la pobreza en la actualidad supone pensar la pobreza o la pauperización de la población en relación al capitalismo, ¿sí? Si uno tuviera que pensar a un nivel general, para después ir al más concreto, uno podría decir que todo obrero es un candidato a pobre bajo el capitalismo. ¿Por qué? Porque su vida no está asegurada. El trabajo bajo el capitalismo no está asegurado. Por lo tanto, los bienes de subsistencia no están asegurados. Esa es la razón por la cual se explica que haya gente que pasa hambre en la Argentina o que no tiene nada para comer hoy, como vos bien decías hace un rato, en un país donde sobran los alimentos, o donde sobra la producción alimentaria. ¿Por qué entonces hay una población que no puede comer o que no tiene, digamos, alimentos? Y eso lo explican las relaciones sociales capitalistas. Es decir, los propietarios de los medios de producción de los alimentos, por ejemplo, los propietarios de las tierras, los propietarios de las fábricas, de las empresas que producen alimentos, esos propietarios son burgueses. Y como toda la clase burguesa, tiene intereses. Sus intereses son obtener ganancias. A la burguesía no le importa que la gente tenga hambre o no tenga hambre. A la burguesía le importa obtener ganancias. Por ejemplo, un caso bien concreto y cercano que todo el mundo lo habrá visto, ya sea en algún informe de televisión o en los diarios o algo por el estilo. José León Suárez, básicamente el SEAMSE. ¿Qué sucede ahí? Todos los días llegan camiones de supermercados a tirar alimentos. Alimentos que o están vencidos o que están a punto de vencer y que ya no pueden ser, digamos, colocados en las góndolas. Entonces los tiran, los desechan. Y uno podría decir, bueno, pero en la Argentina hay un montón de gente que está pasando hambre. ¿Por qué los tiras? Y bueno, porque esa es la razón de ser del capitalismo. Aquello que no vende, aquello que no encuentra un comprador en el mercado, no puede producir, no puede realizar plusvalía. Y por lo tanto, al capitalismo o a la burguesía no le importa eso. Entonces desecha esos alimentos que no puede vender. Y allí vemos después a la población pobre, pauperizada, que vive en la miseria en los asentamientos que bordean el SEAMSE, que intentan ingresar para obtener sus productos, ¿sí? O obtener alimentos o cartones o lo que sea. Pero también ingresan a obtener alimentos. Bueno, esa es una de las formas que uno podría explicar por qué la gente tiene hambre. Ahora bien, volviendo un poco al inicio. Ningún obrero bajo el capitalismo tiene su vida asegurada, porque no tiene su trabajo asegurado. Lo pueden echar en cualquier momento. En plena pandemia, a obreros que estaban en relación de dependencia registrados, los echaron de sus trabajos. Aún incluso cuando estaban supeditados a resoluciones que prohibían los despidos y demás. Hubo 200.000 trabajadores registrados que fueron echados de sus trabajos en plena pandemia. Esa población se queda sin nada, se queda sin una fuente de ingresos. En plena pandemia echaron a casi 4 millones de obreros no registrados, a casi 3 millones de obreros no registrados. Esa población se quedó sin nada. Puede que después, hacia el final del año 2020, se haya recuperado parcialmente el empleo cuando se fueron abriendo nuevamente las actividades, pero hay una masa de la población que se quedó por fuera del mercado de trabajo. Esa población se quedó desocupada, esa población no tiene nada. Bajo el capitalismo, todo obrero es candidato a pobre en cualquier momento. Incluso los obreros ocupados, ¿sí? ¿Por qué los obreros ocupados se van pauperizando
pero ya esto es una pauperización permanente, desde que existe el capitalismo, porque justamente la burguesía que contrata obreros busca todo el tiempo aumentar la productividad del trabajo. Aun cuando el obrero esté ocupado y aun cuando a ese obrero incluso en algún momento determinado se le pueda incrementar el salario real, ese obrero está produciendo más plusvalor con el paso del tiempo como consecuencia del aumento de la productividad, de la tecnología, de la maquinaria, de las inversiones de los empresarios en materia tecnológica y demás. Todo eso es para aumentar la productividad desde el punto de vista capitalista para obtener mayores ganancias. Ahora, en ese proceso de producción de plusvalor, el obrero va perdiendo, va incrementando esa distancia social relativa que lo va alejando más de la burguesía. Dicho de otra manera, la burguesía se enriquece cada vez más e incrementa su tasa de explotación por sobre el obrero ocupado, y el obrero ocupado productor, ¿sí?, aun cuando su salario puede estar elevándose, va perdiendo parte de lo que produce a manos de la burguesía. Eso es lo que, desde el punto de vista científico, se puede denominar, digamos, pauperización relativa. No importa el salario que obtengas. Lo que importa es que el obrero produce y produce y produce, y esa producción de valor cada vez es mayormente apropiada por la burguesía. Por lo tanto, la pauperización relativa es permanente bajo el capitalismo, más allá del nivel de ingresos. Por supuesto que estos procesos suelen ir acompañados de un empobrecimiento general de la población que, en el caso de la Argentina, después de la década del 60, 70, esta parte, se manifiesta ¿cómo? Se manifiesta con una caída efectiva del salario, es decir, una pérdida del poder adquisitivo. Ahí te detengo un poquito, porque en los últimos tiempos se ha hablado de que la década ganada se había recuperado el poder adquisitivo, pero por lo que yo tengo leído en muchos de los textos que ustedes escribieron acá, jamás superamos a lo que fue la década del 70, el famoso 50-50, después de los 2 años de kirchnerismo. Jamás se alcanzó eso. En lo mejor de los casos creo que llegamos a recuperar algo lo que había estado en los 90. A ver, corregime si estoy diciendo algo equivocado. Efectivamente, lo que vos planteás es correcto, y nosotros lo venimos, digamos, observando desde hace mucho tiempo, porque justamente lo que uno ve es la degradación general de las condiciones de vida y de trabajo del conjunto de la clase obrera argentina, que es básicamente el conjunto de la población. Eso se manifiesta, entre otras cosas, por ejemplo, en la caída tendencial del salario. Después de cada crisis, después de cada estallido económico, que uno, si tuviera que periodizarlos en los últimos 40 o 50 años, podríamos decir el 75 con el Rodrigazo, el 82, el 89, el 2001, ¿sí? El 2008, ¿sí? Ahora, después de cada gran crisis, siempre encontramos algún momento de recuperación económica, recuperación relativa, más o menos. Después del 82, uno podría decir que, bueno, estábamos un poquito mejor que el estallido de la crisis, ¿sí? Pero nunca mejor que en los 70. Después del 89, en los 90, incluso en los 90, ciertos indicadores mostraban mejorías en relación al periodo, al 89, que fue el gran estallido de la crisis. Claro, ¿sí? después se expresó en el triunfo de Menem con el voto cuota, ¿no? Exacto, pero ¿qué sucedió? No lograba revertir aquellas tendencias previas al estallido de la crisis. Por ejemplo, la pobreza en la década del 80 fue superior a la década del 70. ¿sí? Ahora bien, después del 82 hubo, o mejor dicho, después del 89, en los 90, los primeros años sobre todo, la pobreza tendió a disminuir. Y uno veía que en el promedio se estaba mejor que en el 89, pero mucho peor que en los 80, previo al 89. Después del 2001, la crisis del 2001 llevó a los niveles de pobreza, al menos las mediciones oficiales del INDEC, llevó a superar el 50%. Claro, con el kirchnerismo uno ve una recomposición en esos niveles de pobreza. Ahora bien, cuando uno hace el promedio de cuáles fueron los niveles de pobreza bajo el kirchnerismo, fueron incluso superiores a los niveles de pobreza bajo el menemismo. Lo mismo ocurre con el salario. Recordemos que Cristina asume el gobierno en el 2007 y allí fue el último año
de disminución de los niveles de pobreza medidos oficialmente, que llegó al 26-27%. A partir de ahí, el INDEC se intervino. Por lo tanto, los indicadores del índice de precios y todo lo que estaba vinculado a eso, o sea, todo lo que tenga que ver con los ingresos y demás, estaba completamente manipulado. Todo lo que siguió después es una medición de la pobreza bastante trucha y manipulada y trastocada. Y a partir del 2016, bueno, aparentemente se retomaron las mediciones sin trastocar o cosas por el estilo. Claro. Lo que uno ve con las mediciones alternativas es que desde el 2007 al 2015, que deja el gobierno Cristina, la pobreza rondó entre el 25 y el 29%. Incluso en ascenso en su segundo mandato. Por eso cuando asume Macri en el 2016, lo primero que hace es medir la pobreza y el punto de partida era del 32%. Exactamente. De otra manera, Cristina deja su gobierno con un 30% de pobreza. Y si uno sigue con los años subsiguientes, el macrismo termina con un 35% y ahora estamos en el 42%. Es decir, hoy hay 19 millones de personas que están por debajo de esta línea de pobreza, que son las mediciones oficiales que utiliza el INDEC, que también son bastante cuestionables. Una pregunta, compañero. Nosotros en su momento, como CTA, allá por los 2000, hicimos el FRAN, por Frente Nacional contra la Pobreza, y una de las cosas que planteábamos era la distribución de las horas de trabajo. Suponiendo que nos hubieran dado pelota con esa propuesta, yo la sigo rescatando, de que se hubieran redistribuido las horas de trabajo, de que en un gesto de sentido común, los capitalistas argentinos, bueno, está bien, vamos a reducir de 8 a 6 en reducción salarial y incluimos. ¿Se reduciría la pobreza a lo que fue en la década del 70? Y uno podría tomar como medida la distribución de las horas de trabajo o el reparto de las horas de trabajo, sobre todo para incorporar a toda la masa de desocupados a la ocupación. Y de ese modo no solamente trabajaríamos menos horas, obviamente esa reducción de la jornada laboral tiene sentido si se mantienen salarios... no, obviamente, la condición de la CTA era que se mantengan los salarios y las condiciones de trabajo. Ninguna modificación de convenio colectivo, ni productividad, ni la pelota de mono, nada. Lo que ocurre que desde el punto de vista de, por ejemplo, los pequeños empresarios y todo el mundo de las pymes, bajo ningún aspecto estarían de acuerdo con eso. Porque justamente son las pymes las que más, también los grandes capitales, pero las pymes son las que contratan mayor empleo en negro. Recordemos que antes de la pandemia, el 35% de los asalariados estaba en negro. Eso significaba casi 5 millones de personas. El 80% de esa población era empleada por pymes, por pequeñas y medianas empresas. Cualquier alianza que uno entable con las pymes, sean agrarias, sean urbanas, o sea lo que sea, el punto de partida es que ninguno de esos empresarios va a buscar reducir la jornada de trabajo ni nada por el estilo. Esa puede ser una consigna para dar una batalla por fuera de cualquier alianza con la burguesía. Sí, es el planteo que en su momento nosotros hacíamos y bueno, duró lo que duró un gas en la mano porque el contexto de la clase política nuestra es muy particular y voluntad para eso no había. Así que... Nosotros hoy, por ejemplo, como partido, planteamos justamente, no solamente para resolver el problema del desempleo en lo inmediato, el reparto de las horas de trabajo, obviamente respetando los salarios, pero además planteamos un salario para el obrero ocupado equivalente, un salario inicial, un salario sin antigüedad inicial, equivalente a 2 canastas de pobreza. ¿Sí? Porque de otra manera, uno no puede contemplar una situación según la cual plantee un salario inicial que sea un salario de pobres. Esto lo digo en relación, por ejemplo, a otras consignas. Casualmente lo estoy diciendo acá cuando dice el salario igual a una canasta de pobreza, que vos los criticás mal a los compañeros del povo por eso. Exactamente, porque en general esa línea es histórica del trotskismo, es salario igual a la canasta familiar, que es lo mismo que decir salario igual a la canasta de pobreza, a una canasta de pobreza, y claro, cuando uno ve cuál es la canasta de pobreza, hoy ronda los 58.000, 59.000 pesos. Entonces, por más que sea para un solo obrero, por más que sea el salario para un individuo, ese obrero que es cabeza de familia, que tiene hijos y demás, no puede vivir en condiciones que no sean de pobreza. Entonces, plantear esa consigna es un error estratégico grave. Por eso nosotros planteamos un salario inicial
equivalente a 2 canastas de pobreza y una consigna parecida también para los desocupados. Claro. Un ingreso, y ahí sería para la familia desocupada, equivalente a 2 canastas de pobreza. Si el desempleo y la pobreza son un producto del capitalismo y son causados por el capitalismo, no hay ninguna razón para que nosotros no exijamos menos que eso. Ahora una pregunta, Nicolás, compañero, en el marco de lo que es la Asamblea Nacional de los Trabajadores, ¿ustedes han podido participar del Consejo Económico y Social? Porque se dice que se invita a todos, y esta es una buena discusión porque este gobierno que se preocupa tanto por la redistribución de la riqueza, acá vos le estás planteando una herramienta concreta, como te dicen siempre, viable. Bueno, estás planteando la socialización del tránsito, todas las medios de producción, y del terreno del proletariado. No, estás planteando en los términos del capitalismo una redistribución de la riqueza. ¿Qué te dicen al respecto? No, el Consejo obviamente no nos ha convocado. Nosotros como parte de la Asamblea Nacional, participamos con otras organizaciones. Por supuesto que todos estos debates los hemos planteado en la primera Asamblea Nacional que tuvimos en el Parque de Sama, el 13 de marzo. Todos estos planteos han sido votados por la Asamblea. Por lo tanto, vamos a seguir en la lucha, obviamente, para imponer estas consignas. Ahora bien, vos me decís, está bien, no te invitaron, pero no pierden nada con ir golpear la puerta. Estamos en un ámbito democrático, nosotros también queremos ser parte del Consejo Económico y Social, porque si no se están tirando la carta del gitano, ¿viste? A ver, por ahora no hay ninguna perspectiva de ese consejo y todo apuntaría a que lo que se viene es básicamente un pacto social. Es decir, que ya sabemos cómo terminan los pactos sociales. Exactamente. Yo me acuerdo, voy a cumplir 64 y me acuerdo del famoso pacto social de regreso de Perón y te puedo asegurar que me duele el final de la espalda de lo que fue eso. Y claro, de hecho nosotros hemos publicado un libro sobre eso para explicar justamente esas contradicciones y para explicar justamente la actualidad del fenómeno. Porque lo que se viene es un ajuste brutal contra la clase obrera. Sí. Mira, casualmente anoche estaba mirando un programa, me parece lo que hay en los medios bastante inteligente, que es GPS, con Graña, y trajeron un economista, y el tipo de Graña se preguntaba que el dólar estaba barato, que eso implica que lo están pisando, y que más temprano que tarde va a haber que hacer un reajuste. Ese reajuste significa otra vez devaluación, y esa devaluación implica los salarios y la cadenita otra vez de vuelta. Y vos lo estás confirmando con lo que nos estás diciendo. Y es que en realidad lo confirmó el propio Alberto, antes incluso de ser presidente. Ya en septiembre el Frente de Todos y Alberto andaba recorriendo Uruguay para saber cuál había sido el milagro uruguayo, Portugal para saber cuál había sido el milagro portugués. En ambos casos habían pedido préstamos y financiamiento externo, y en ambos casos, ¿qué se había hecho? Ajuste. Es decir, ajuste al salario obrero, básicamente reducción. En el caso de Uruguay, un 10%, devaluación del 100%, y ajuste en todo lo que tiene que ver con las cargas fiscales y demás. Ya con la ley de solidaridad, algo de esto Alberto planteó. Recorte a los jubilados. No lo dijo así. ¿Qué dijo? Reforma jubilatoria. Sí. ¿Y eso qué significa? Recorte a los jubilados. Y eso efectivamente pasó. Nosotros hicimos la cuenta y en todo el 2020, con los aumentos a las jubilaciones por decreto y no por lo que correspondía por la ley de previsional jubilatoria, que también tenía sus críticas y demás al macrismo, Alberto recortó 142.000 millones de pesos de todo lo que es la masa salarial jubilatoria. No es poco. No es poco. Y también redujo, o mejor dicho, ya en la ley de solidaridad, antes de la cuarentena, ya planteaba la posibilidad de que los empresarios podían reducir las denominadas, porque son denominadas así, eso en realidad es otra cosa, las contribuciones patronales, es decir, esa parte del salario obrero que va a parar a la caja de la seguridad social. Ya esbozaba la posibilidad de reducir un buen porcentaje de eso. En su momento, y ya estamos hablando de antes de la cuarentena. En su momento, con esto termino. Con esto termino. Por lo tanto, el ajuste que ya se produjo durante la pandemia y que probablemente se continúe este año, lo más probable es que incluso se continúe más agudamente por
la necesidad que plantea este gobierno de reducir el déficit fiscal para estar en mejores condiciones de pedir préstamos, esto se va a seguir profundizando. Y esto ya lo venía diciendo Alberto incluso antes de asumir. Hola. Hola. Sí, te escucho. No, eso, quería redondear esa idea. No, yo decía que uno de los muchachos que está ahora, como el Claudio Lozano en su momento, una de las propuestas que hacíamos desde el FRENAPO era reinstaurar los aportes patronales que había sacado el Menemato en su momento, y con eso se podía recomponer las jubilaciones y demás, pero parece que se olvidó ahora el compañero. Así que bueno, gracias Claudio por todo lo que nos dijiste. Evidentemente... Nicolás, Claudio es otro. Nicolás, perdón, me equivoqué. Gracias Nicolás por todo lo que nos dijiste. Muy claro el concepto y muy claro el material que tenemos en nuestra mano, y evidentemente esa agenda de distribución de la riqueza hay que imponerla y consensuarla con otros sectores porque no la están viendo o no lo quieren ver. O mejor dicho, a veces se hacen lo tonto porque están evaluando la cuestión electoralera, pero bueno, así la historia los va a juzgar. Sí, perdóname una cosita. Yo no estoy tan de acuerdo con esa redistribución de la riqueza, porque generalmente cuando eso se dice en la actualidad suele ser quitarle a una fracción de la clase obrera para darle a otra fracción de la clase obrera. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de distribución de la riqueza, al menos como la entiendo yo como trabajador, es a los capitalistas, no a otra clase obrera. Claro, por eso te digo, yo lo que planteo es, la solución posible es la expropiación. Así, la expropiación de esa... A ver, yo coincido con vos, tenemos que hacer la revolución. Claro. Ahora, ¿hay consenso para eso? ¿Hay sentido común para eso? Bueno, hay que ir construyéndolo. Eso bueno. Sí, no estoy de acuerdo con vos. Yo siempre me gusta una canción que cantaban los anarquistas, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Pero eso hay que construirlo. Hay que ir avanzando en ese camino. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande y muchas gracias a ustedes. No, chao, hasta luego.